con Emiliano antes de salir al aire sobre este artículo en el Financial Times, en el que Javier Milei y Federico Stössel dicen: Argentina invita a la IAA a liberarse a sí misma, ese es el título del artículo, y plantean que nuestro país está abierto para hacer negocios, y realizan una comparación del desarrollo de la IA con la fundación de la compañía neerlandesa de las Indias Orientales, la Dutch East Indian Company, en el 1600 y algo, la cual liberó el potencial completo del capitalismo gracias a la desregulación, según argumentaron. Es más, de hecho dicen, la revolución industrial iniciada algunos años después, o sea, 150 años después, esto lo digo yo, se hizo no por ingeniería, sino por el derecho corporativo holandés. La máquina y la entidad legal eran juntos la doble hélice de la prosperidad moderna. Desde entonces el PIB mundial ha aumentado 200 veces, y el ingreso por cápita se ha multiplicado por 15, y la población se ha multiplicado por 15. De su lugar, Milei y Stössel sostuvieron que la sociedad de responsabilidad limitada merece un lugar entre los 10 inventos más importantes de la historia. Recién, cuando la ley le puso un techo al riesgo, el capital se desplegó con su verdadera fuerza. Bien. Va en la línea de privatizar las calles. Ustedes sabían, yo voy a recordar que digamos, uno de los planteos de Javier Milei, cuando era un economista consultor, una de las cosas, cuando iba él trabajaba para la Corporación América, y lo consideraban un muy buen técnico para hacer análisis financiero, y sus compañeros y compañeras de trabajo les bancaban las charlas, donde planteaba en las charlas de laburo, ¿no?, tomando un café, en que, por ejemplo, el régimen ideal del manejo de la vía pública era que fuera toda privada. Esto lo digo en serio, porque lo dice y lo sostiene en serio. No, pero aparte no eran solamente conversaciones privadas, tienen entrevistas en televisión antes de ser electo presidente donde hablaba de eso. Bien, va en esa misma línea. Aquí Emiliano me hizo una acotación sumamente pragmática sobre Peter Thiel. Yo quisiera que la digas al aire. Mucha gente puede ser que haya escuchado, puede ser que no, que Peter Thiel, uno de los magnates de Silicon Valley, pero además una de las figuras más importantes del gobierno de Trump y de la ultraderecha internacional, se está mudando a la Argentina. Y pareciera, en general la idea que se está dando es que probablemente quiere repetir lo que hizo en su momento en Honduras. En Honduras él compró múltiples propiedades con su gran fortuna y trató de fundar su propia ciudad con su propia reglamentación, su propio gobierno. El gobierno hondureño obviamente le dijo que eso no era legal, y él inició una demanda por múltiples miles de millones de dólares al gobierno hondureño, poniéndose en una situación de conflicto económico y político. Probablemente quiera hacer algo similar en Argentina. La diferencia es que Javier Milei probablemente se lo regale. Viene acá claramente a querer explotar tanto recurso y personas como le sea posible para hacerse más rico de lo que ya es. Y obviamente es uno de los mayores promovedores del uso de las herramientas generativas sin ningún tipo de regulación. Bien, veníamos charlando de esto desde el programa pasado, por eso me pareció interesante continuarlo, porque en realidad hay en paralelo, si no recuerdo mal, un decreto que autoriza la existencia de empresas absolutamente manejadas. Es un delirio, pero sí existe. Cuando hicieron la publicación de este artículo, además hablaron de cómo enviaron un decreto que se estaría tratando supuestamente. No, si es decreto es el ejecutivo, no es un proyecto de ley al Congreso. Es un proyecto. Donde se estaría tratando la posibilidad de permitir la creación de empresas que tengan solo empleados. Es importante señalar empleados, no dice dueños, no dice managers, empleados, y eso es importante, que sean exclusivamente de herramientas generativas. Yo personalmente, la verdad, en un sentido literal, moral y lógico, prefiero que no pase. En un sentido cómico, yo espero que sí. No deseo nada más que un montón de personas invirtiendo un montón de plata en algo que no va a funcionar y que solo va a traer un montón de problemas legales.
en un sentido real, moral, social, lógico, sería una pésima idea, tendría consecuencias muy graves. En un sentido cómico me daría mucho para reírme. Pero bueno, acá estamos hablando de economía, de política. Y esto, a ver, lo está haciendo el gobierno en serio. Todo esto es en serio. Sí, sí. Es decir, este planteo de que la IA no tenga ningún tipo de regulación. Hay un artículo muy interesante de Sabino, un artículo de opinión de Sabino Bacana Rabaja, que yo lo conozco como un experto en China, ex embajador en China y un experto en relaciones internacionales. Un artículo en Diario Perfil que dice quién gobernaría la inteligencia artificial, y me parece interesante porque señala, este artículo es una opinión y análisis de lo que publicaron Milei y Sturzenegger en el Financial Times. Y lo que plantea, me parece bastante lúcido, es que el problema no es tecnológico ni económico, sino es una cuestión de concentración de poder. Señala a diversos autores, marca a Shoshana Zuboff, que describe la emergencia de un capitalismo de vigilancia basado en la apropiación de datos. Distintos autores. Nick Snirsek analizó la consolidación del capitalismo de plataformas construido alrededor del control de infraestructuras digitales, que de eso estamos hablando, en Argentina. Yanis Varoufakis, que aquí lo hemos nombrado, sostiene que estamos ingresando a una etapa de tecnofeudalismo, donde el dominio de los entornos digitales comienza a resultar más importante que los mecanismos tradicionales de mercado. Más allá de sus diferencias, todas estas interpretaciones convergen en una advertencia común: la emergencia de actores privados que acumulan niveles de información, capacidad tecnológica y poder de intervención social que en algunos aspectos comienzan a rivalizar con atribuciones históricamente reservadas a los propios estados. Y lo que plantea, a mi entender lúcidamente, yo voy por ese lado, Sabina Bacana la Baja, yo voy por ese lado y un montón de gente, de diversas corrientes, digamos, científico-ideológicas, pero plantean que el desarrollo de estas infraestructuras digitales tiene que ver con una cuestión geopolítica. Y que esta es una mirada que tienen en Estados Unidos, o sea, que detrás de esta mirada de desregulación, digamos, está en realidad el poder de los estados. Estados occidentales, particularmente los Estados Unidos, donde tienen base la mayoría de las empresas tecnofeudales. Y que China se lo plantea así, cuando China que en realidad, aquí hay que decir algo en este primer bloque. Digamos, vos que estás todavía más en tema, puedes refutarme o complementar. China está a la vanguardia. China hoy está a la vanguardia de los desarrollos de inteligencia artificial. A la vanguardia de muchos desarrollos, pero sí también. Aparte en otros, pero NIA está a la vanguardia. O sea, China está tomando ventaja a Silicon Valley. Sí, mucha. Nosotros no nos enteramos de muchos desarrollos que hay en China porque particularmente en América Latina y particularmente en Argentina, la hegemonía informativa es estadounidense. No hace falta leer diarios de China, que se los puede leer y haces con el propio motor de búsqueda más importante de globalización, haces botón derecha en traducir a chino mandarín y lees Pueblo en Línea, que es el diario oficial de China, no la versión en castellano, sino la podés leer la versión en chino mandarín. Lean medios europeos, porque Europa es, si bien es parte del bloque occidental, de la hegemonía occidental, en este momento es otra cosa respecto a Estados Unidos, hay una tensión muy fuerte. Lean El País, lean The Guardian. El País de España, lean The Guardian de Gran Bretaña. Lean Le Monde de Francia. No, ahí se van a enterar de muchas cosas que está haciendo China respecto de desarrollos tecnológicos, en especial en inteligencia artificial. El gran problema aquí es que China en los últimos 15 años, 20 años, 15 años particularmente, alcanzó en niveles de desarrollo tecnológico
e incluso supera a los Estados Unidos. De hecho, recomiendo que vayan a buscar The New York Times, ediciones anteriores, una larguísima serie de artículos de buró editorial, o sea, de la conducción del New York Times, planteando públicamente y al gobierno de Donald Trump y a la sociedad estadounidense que los Estados Unidos está perdiendo la carrera geopolítica, económica y tecnológica respecto de China. New York Times. Entonces, todo esto yo lo interpreto, y no quiero hacerlo muy larga, lo que vos decías, Emiliano, de Peter Thiel viniéndose a vivir a Argentina, etcétera, etcétera, es algo así como decir, bueno, ustedes están perdiendo la hegemonía, aquí tienen un lugar, un reservorio de materias primas y de mano de obra barata, se lo ponemos a disposición, páguennos un peaje con el cual se va a quedar un sector minoritario de la sociedad, muy minoritario, y hagan lo que quieran. Este es mi análisis, digamos. Lo que nos están vendiendo de una manera muy inteligente comunicacionalmente, que tenemos la panacea, y son muy hábiles para venderla. Son malos para gestionar, pero muy buenos para comunicar. En eso han superado al gobierno del PRO, que era un poco menos malo para gestionar, pero que con Durán Barba tenían capacidad de comunicación, pero lo han superado, digamos. Creo que han superado porque hay que reconocerle a la extrema derecha que vieron antes que nadie las posibilidades de las redes sociales y de la deriva de las redes sociales. No es solamente que lo hayan... No es todo que lo hayan sabido aprovechar, es que están construidas para ellos también. Sí, pero no desde el inicio. En esto yo, digamos, no de 2010, 2012, las redes sociales no son lo que son ahora. Esto no vamos a poner a discutir eso. Yo creo que leyeron, y también leyeron, digamos, acordate que el primer gobierno de Trump no había un vínculo con las tecnológicas, particularmente con Meta, etcétera, etcétera. La asociación viene en este segundo. Pero bueno, ya son las 14:30.